Senia, buenas noches. Bueno, seguimos. Decíamos entonces, en este debate político filosófico, aparte que tenían que ver, como decimos, trascendentalmente si eran humanos o no, si eran animales que repetían como loros o que realmente tenían en teoría el alma, porque los musulmanes, por ejemplo, eran enemigos, pero estaban enemigos equivocados y demás, pero no los acusaban de desalmados, o sea, sino que sabían que tenían alma, solo que tenían la religión equivocada para ellos, para los españoles. Entonces, ese era otro elemento que, entre otros, bueno, los musulmanes también tuvieron el error de no traducir el Corán a las lenguas romances, porque hubieran continuado más tiempo probablemente en la península. Ya les había hablado cómo Carlos Martel todavía se pone como héroe que los detuvo, pero como les había mencionado el día anterior, realmente las cuestiones climáticas eran un poco muy frío para los musulmanes, que ya no quisieron subir el resto de Europa. Entonces se quedaron y lograron, como mencionábamos, los grandes avances por los que el primer país moderno prácticamente que no tuvo el feudalismo fue España, porque pasa de esos intentos de los visigodos de una vez, 8 siglos de control. Y obviamente es parte de las características que tiene el castellano, que por eso no se parece tanto a las otras lenguas romances, porque tiene mucha influencia y palabras que son de origen, en este caso, moro, por decir términos generales, decimos musulmanes. De ahí entonces decíamos, este debate que se va a dar, gana, en teoría, bueno, primero recuerden ustedes que decía Sepúlveda, con el argumento de Aristóteles, así como la cabeza es superior al resto de los órganos, el cerebro es superior, en este caso, también así la cabeza domina a las partes, y en este caso a los inferiores. Y como los pueblos inferiores, tanto las mujeres que eran inferiores, tanto los niños como eran inferiores, tanto los extranjeros en términos generales también repetían esta misma línea, y por supuesto los indígenas. Entonces los indígenas eran tratados más que como niños, eran tratados como mujeres, porque el niño, como dijimos, todavía tenía la posibilidad de llegar a ser hombre en el sentido pleno de verdadero ciudadano. Entonces la mujer no, obviamente ya estaba condenada a ser directamente subordinada a los hombres, ¿no? Salvo, por supuesto, que una mujer siempre iba a ser, por eso a veces con las compañeras, cuando a veces hablan de un patriarcado, fusión de patriarcados entre el patriarcado existente acá con el patriarcado de los españoles, no diríamos que no es exacta su planteamiento, ya que, por ejemplo, las mismas mujeres españolas iban a tener todo el privilegio superior a cualquier indígena. Entonces eso era, o cualquier afro. No digamos que el afro fue peor, va todavía en esa misma línea, porque además de estar en unas condiciones similares de esclavitud, que también obviamente a los que intentaban cambiar las cosas o algún poquito de rebeldía, se les amputaban los brazos, igual a los indígenas, brazos, piernas, etcétera. Entonces había una cantidad de personas mutiladas por estas mismas situaciones. Recordarán ustedes que al hombre se le marcaba en la cara, como en los hierros, a la mujer, para no dañarles, entre comillas, la mercancía de la belleza y demás, y la protección, ciertamente para las mujeres, se les decide marcar en la nalga, o sea, como una forma de no dañar lo valioso que pudiera ser en un determinado momento venderla. Recordemos también, o sea, el mestizaje que se iba dando tarde o temprano, lo que llamaban, y hasta no hace mucho, llamaban hijos de casa, por decir, hijos que iban a estar dentro de la mismo lugar de avallazamiento que serían los cascos de las fincas, las mismas casas patronales,
donde, y no hace mucho también, las empleadas en un momento, en este caso eran esclavas, pero servían de iniciación sexual a los varones de la familia. Entonces, esa parte y los hijos que iban naciendo, obviamente iban siendo criados como hijos de casa, le llamaban. Este tipo de mestizaje va dándose, va creciendo, de tal suerte que se van volviendo minoría los españoles o peninsulares, mejor dicho, para llamarlos, y los criollos, que eran entre al menos los dos padres españoles, iban siendo muy, muy pocos también. Entonces deciden traer mujeres, recordarán ustedes las anécdotas, que mandan a traer 60 mujeres de los bares de Madrid, o sea, las cantinas de Madrid, y se las roban en el camino, y por eso, entre otras, en el camino del Golfo Dulce, por el lado del Motagua, verán ustedes que hay van a quedar en Chiquimula, Zacapa, Jutiapa, personas blancas por entre otras, esa misma mezcla que se fueron robando, y llegaron pocas a la Capitanía General. Entonces, por eso decía Guzmán Bucler, eso, ahí fue 60,000 putas, se refiere a esas 60 que vinieron y el 1,000 es agregado. Algunos otros dicen 100, pero realmente de 100,000, pero realmente fueron, según Guzmán Bucler, fueron 60. Eso obviamente da pie a imaginar, obviamente, estas formas de valoración que se va dando de la pigmentocracia, o sea, en la medida de que la piel es un criterio para bondad, un criterio de nobleza, etcétera, que hemos hablado. Entonces decíamos, gana al final de cuentas la versión de Fray Bartolomé, de que sí eran humanos, eran de las tribus perdidas de Israel, que vinieron acá, pero que había que volverlo, habían olvidado esa parte de ser hijos de Dios, y había que volverlos a socializar. Es decir, el papel ya no lo iba a tener el Estado, sino la Iglesia, de rehumanizarlo, o sea, volverlos humanos a los indígenas para que pudiera entrar en la lógica de los españoles. Aunque, como decimos, nos parece grotesco, había más protección dentro del mismo Estado, ¿no? Porque a veces se peleaban, como mencionábamos, los conquistadores, los hijos de los conquistadores, contra los funcionarios españoles con respecto al trato que se les daba, ¿verdad?, a los indígenas, porque había ese planteamiento de que el mestizo, en un momento que iban creciendo también este mestizaje, podían entenderse como nuevos ciudadanos de España. Y entonces ese era otro punto en el cual no habían del todo coincidencias, pero en términos generales van creciendo de tal forma que mencionábamos, y ya dejan de venir esclavos, por lo que era como decía Guzmán Bucler también, era una mercancía muy cara. Pero decíamos, aparte, eso les olvidaba decir, el afro tenía el problema todavía de que no estaba en su tierra, a comparación de los pueblos indígenas originarios, que todavía tenían su comida, tenían parte de su cosmovisión, tenían sus espacios relacionales, tenían formas de identificarse dentro de ellos, etc. No así los pueblos que venían de África, que venían en condiciones inhumanas por ende también, pero que con pérdida prácticamente de su alimentación, de su entorno, de sus referentes, de sus mismos idiomas que no siempre se mezclaban y demás, y entonces hacer una unidad entre ellos era un poco más difícil. Vamos a recordar también que por eso cuando le llaman quilombos, o cuando se menciona la palabra cimarrón, se refieren a estos pueblos que en un momento van a cuestionar también, y van a intentar cambiar las condiciones de los pueblos afro, pero el quilombo todavía como espacio de intentos de hacer unas culturas, mejor dicho, mantener la cultura y hacer un espacio de resistencia, como mencionábamos también, y las misiones, ¿va?, que también habían espacios de resistencia. Todavía los argentinos, cuando mencionan la palabra quilombo, les dicen pues, relajo, ¿no?, el desorden, planteaban esa parte despectivamente, y hasta la fecha lo hacen. Pero bueno,
Decíamos, ya habíamos hablado de eso, que para Sepúlveda eran tan salvajes acá que elegían a sus propios reyes, cuando todos sabemos que los reyes Dios los pone y que se va dando por sangre noble y todo. Entonces, ahorita nos suena ridículo, pero en ese tiempo era su argumento, ¿no? Entonces es parte de eso, de lo que mencionábamos, cómo este primer debate filosófico-político va a ser muy determinante para el resto de los espacios en el mundo americano. Recordemos también que en esta parte de este debate, donde dijimos que se construye un tipo del ciudadano, del deber ser posteriormente, va a tenerse esa dualidad, ¿verdad? Entonces, donde después de las independencias, los criollos van a ser mucho más racistas, mucho más crueles que el mismo reino. O sea, ya ahorita ya nadie nos va a parar, ¿va? O sea, entonces, hacer y deshacer el abuso permanente de las poblaciones originarias. Entonces, es otra, no digamos, por supuesto, ya habíamos mencionado cómo se va dando la lucha bacteriológica, que fue determinante también. Yo creo que publicó algo el compañero Gerardo. Gerardo, ¿habías publicado algo? No sé. Algo ahí me pareció, pero no vi. ¿Qué pusiste? Pusiste algo, ¿no? Reenviaste. En el grupo, Alex, solo compartí ahí el libro que usted tenía aquí en la diapositiva anterior, por si a alguien le interesa. ¿Qué pusiste? ¿Solo la foto o...? Sí, solo la foto. Sí, va. Sí, ahí está la presentación arriba. De todos modos, ahí ya está colgada. Decíamos entonces, va. Este país, como también con Severo se menciona, y él planteaba esa parte, ¿no? Esa lucha permanente que tenían los que se creían con más derechos. Y en este caso los criollos, en este caso los Castillo, que venían del primer cronista, defendían esa parte, ¿va? ¿De qué cuenta van a venir estos nuevos españoles, aunque sean pobres y demás, pero no contribuyeron en la conquista y demás, y quieren también el pedazo del botín, ¿va? de tierras, cuando ellos ya tenían acaparada la mayoría de tierras? Y en este país la tierra ha sido prácticamente, más que en el resto de Centroamérica, un baluarte de estas oligarquías, de estas cuantas familias que han tenido obviamente el control. No hace mucho, y por eso les puse también eso en la zona 24, que es Canalitos, demuestra eso. O sea, todavía los Arzú y los Abularach que se han repartido, prácticamente eran de todos estos potreros que existieron antes de la independencia, y bueno, un poco posterior también se repartían esas tierras en herencia. Y aunque eran las tierras, y ese es otro problema, que recordarán ustedes, las tierras comunales, que son del común, es decir, de toda la población, especialmente las poblaciones indígenas, que tenían, se les había dado esas tierras para que pudieran, desde los cédulas reales, los reyes españoles decían, hay tierras en las cuales no pueden usarse todos los indígenas para las tareas que quieren en este caso, los adelantados, ¿va? O sea, en este caso los criollos, sino que tienen que tener una reserva de tierras para los pueblos indígenas, y en este caso para pastoreo de sus cabras, ovejas, o en este caso otro tipo de ganado que pudieran tener, pero y también para leña. Entonces eran espacios como tal. Incluso eso preservó, y fue un tema interesante para que en los ciclos de caída económica en Guatemala, recordarán ustedes que las caídas de la grana, la caída de la cochinilla, por encontrar tintes químicos u otros espacios, los ingleses quebraron el monopolio. Igual cuando llevan el cacao a África, y se da bastante en África, y logran con otros tipos de esclavitud
tener grandes extensiones también de cacao que hacen que caiga como principal medio de exportación acá. Pero donde encuentran el oro, de cierta forma, los criollos es con el café, porque mencionábamos cómo el café va a tener un ciclo de cultivo y de cosecha en el cual cuando termina la cosecha, aproximadamente en marzo y abril del café, le da tiempo a las poblaciones indígenas de regresar a esos espacios que tenían de reserva de tierras, incluyendo el microfundio, para que puedan volver a sembrar maíz y frijol con el que se van a sostener mientras vuelve la siguiente cosecha. Entonces, eso hace que se complemente tanto el café con el maíz, ¿verdad? Entonces, eso les hizo, hasta cierta forma, el control de la mayor riqueza que acá era las tierras y la gente que las iba a manejar, ¿verdad? Entonces, es parte de ese mismo elemento que hizo que tengamos una estructura agraria, obviamente tan precaria, y por supuesto tener de la parte del CACIF más explotadora, más conservadora que Sunagro. O sea, esos son hasta lo peor, ¿va? Porque todavía encontramos que en el CACIF hay unas pequeñas partes del CACIF que un capitalismo más progresista, si se quiere, un capitalismo un poco más desarrollado que cree que sí hay que invertirle al trabajador, ¿va? Sí hay que darle un poco más para que logre esta cierta forma y se enriquezcan ambos. Un fenómeno ya más concreto, más particular y más cercano es cómo ha venido las call centers a cambiar también mejorar las condiciones. Y de esa cuenta ustedes no me dejarán mentir, hay varios compañeros en la escuela, y en algunos de ustedes conoce también, de que los call centers, al pagar un poco mejor condiciones, ya que muchas veces eran empresas internacionales y demás, van a cambiar un poco las condiciones, y por ende, si no fuera por ellos, o sea, nuestros hermanos pequeños, jóvenes, etcétera, tendrían que estar trabajando para McDonald's, para las grandes cadenas de supermercados, etcétera, pero que les ha dado posibilidad de comprar apartamentos, de vivir en otras condiciones, ¿no? Y por supuesto, la escuela misma, por ejemplo, que en la mañana hay estudiantes trabajadores, antes solo eran los que tenían los medios para poder, ahora encontramos que hay. Juan Carlos, decías, perdón. También quería... Sí, le quería comentar que esa industria le está permitiendo mucho captar a ese nicho el tema de mi primera vivienda, conjunto a la municipalidad. Y yo estaba leyendo hace creo que fue en la prensa que sacaron una noticia de ello. No sé si fue el lunes o martes, que amenazan con quitar ese nicho del mercado, o sea, la industria callcentera. No sé. Pero hablaban mucho sobre una corriente populista. Uh-huh. Y esa parte a mí me causó mucha curiosidad, porque una corriente populista sí, o sea, marcaría mucho o haría que se refleje mucho esa diferenciación de clases. ¿En la noticia o vos lo estás planteando? No, en la noticia hacían una referencia a esa como corriente populista. Por eso me pareció muy buen artículo. Le voy a buscar, no sé si fue el lunes o martes. Ya, recordemos que nosotros tenemos que ser un poco más precisos. El problema del populismo es que hay populismo de derecha y populismo de izquierda, pero en términos generales son planteamientos de querer quedar bien con el pueblo, o sea, pero realmente no son soluciones integrales. Claro. Entonces, cuando hacemos el populismo hay que ver que es más como apelar, como la falacia al populum, que se apela a los intereses de la población en general, más que propiamente por convicción, por otros elementos, sino que simplemente es consustancial o es, por decir, es coyuntural los tipos de respuestas o planteamientos que se dan cuando usamos la palabra populismo. Igual que el neofascismo y el fascismo
hay que redefinirlos, es un poquito, las fronteras ahí son un poquito lábiles, por decir, un poquito difíciles de establecer, pero nosotros tenemos que, ahí hay palabras, por ejemplo, decimos que tenemos que tener un poquito más de cuidado en el uso y a veces no irnos. De igual manera, yo les digo, ahorita te doy la palabra, Jonathan, ¿por qué no deben de utilizarse, ya habíamos hablado la vez pasada, clase política? ¿Qué recuerdan de eso? Y ahorita, mientras piensan, Jonathan. Gracias, buenas tardes. Solo como un aporte a eso que estábamos hablando de que se ha ido diversificando todo y lo de la universidad, que anteriormente era cierto, ¿verdad? En la jornada matutina solo era para las personas que no trabajaban, pues, y se ha ido diversificando eso. Pero es como producto también de los requerimientos del mercado, ¿verdad? Porque ahora vemos que cada vez cierran más tarde y abren más tempranos. Por ejemplo, los restaurantes de la Sexta Avenida, uno mira que dicen abierto desde las 4 de la mañana, se cierra a 3 de la mañana. O sea, ya no digamos en el gobierno, que ya con el gobierno digital, el gobierno electrónico, que ya se está proponiendo el trabajo 24 horas, ¿verdad? De hecho, SAT trabaja 24 horas ya, sobre el eje que en cualquier momento se podría realizar cualquier gestión, ¿verdad? También un tema de globalización o las tendencias del mercado, creo que entra ahí. Y con lo de el populismo y demagogia, creo que es exactamente eso, ¿verdad? Son términos, porque en la realidad, por ejemplo, call center dependen de una ley, ¿verdad? Del decreto 2989, y no hay en la mesa ninguna discusión sobre eso, ¿verdad? Más que todo es un discurso para engañar, para crear una tendencia o algo así. Eso sería. Sí, aunque también recordemos que cabal mencionabas esto del gobierno digital y demás, pero la tendencia, aunque ha ido creciendo la población contribuyente o tributaria, si se quiere llamar, la automatización hace que también se pueda llegar a disminuir muchos trabajos, ¿verdad? Pero sí vamos bien. Entonces les decía, bueno, les había preguntado entonces, ¿por qué decíamos que no era propio, al menos de los estudiosos de la política, utilizar la palabra clase política? Ya no creo haberlo hablado, pero quiero ver cómo lo manejan. O sea, los llamados analistas políticos, o mejor dicho, para nosotros comentaristas de lo político, se puso de moda y mucha gente utiliza ese término, que para nosotros, como dijimos, está fuera de lugar, ¿va? Por lo impreciso que es, ¿verdad? Bueno, entonces, usted tal vez me podrá corregir, ¿verdad? Pero si no estoy mal, era Aristóteles, que mencionaba que todo, la madre de las ciencias, la madre de todo era la política. No sé si era él, y que todo jugaba a favor de ella, ¿verdad? Que todos jugábamos un papel importante. Incluso creo que él era el que hablaba acerca de los ciudadanos, que no podíamos llamar ciudadano a cualquiera, sino solo los que entraban a la toma de decisiones, ¿verdad? Uh-huh. Pero en sí, tal vez sí no podemos hablar de la clase política, porque todos en sí formamos parte de ella, y si no, vemos lo del clientelismo y todo eso, de cómo la política usa a unos y otros para lograr sus fines. Sí, más o menos por ahí vamos. Y cuando Cayetano Mosca se le ocurrió, un diputado italiano de mediados del siglo XX, se le ocurre utilizar el término y después se pone en mucho uso, ¿no? Pero él se refería, entre otros, a ese grupo en el ejercicio del Estado, o sea, ejercicio del gobierno o del Estado en términos generales. Pero es muy impreciso porque no, al mencionar que la palabra clase, cuando hablamos en ciencias sociales, la clase está condicionada, más que determinada, a plantear un grupo de personas que tienen intereses en común y que por lo regular se identifican con ciertos elementos ideológicos e intereses económicos, ¿no? O sea, entonces, ahí pudiéramos decir, sí pudiéramos hablar de clase, ¿no? Hay una clase que sería
la gente normalmente utiliza solo 3 clases, pero recordemos que en Marx utiliza en el 18 bromiario de José Bonaparte y en otros textos, pero que por ejemplo para Francia utiliza 8 y 11 para, igual con Alemania, de clases sociales. Entonces, Althusser fue parte del problema de que pone solo 3, ¿va? La burguesía, el proletariado y la clase media. O sea, entonces no son muy exactas esos planteamientos también. Entonces, pero la gente, digamos, entonces si ya íbamos a utilizar la palabra clase, nos estaríamos refiriendo a ese grupo con intereses particulares, una clase, diríamos, empresarial, una clase exportadora para Guatemala, unas clases, en este caso, campesinos, pero recordemos que campesino hay que definirlo también bien, porque el campesino no solo es el que vive en la tierra, sino que trabaja la tierra y vive de la tierra. Entonces, que no es lo mismo que a veces un empresario pueda tener tierras, un agroempresario, y nunca vive ni trabaja la tierra. Entonces, para que sea campesino tiene que estar en estas características que al menos yo estoy utilizando de referencia a Martín Baró, aquello de los 6 jesuitas que mataron en El Salvador. Pero volviendo, entonces decíamos, clase, entonces está mal aplicado porque no entra en ese término. Es como dijéramos, también es un término tan preciso que engloba a muchos. En este caso es casi como dijéramos la clase deportista. O sea, la clase deportista no puede existir como clase más que para estadística. O sea, para si viéramos en lógica que es simbólica, pero en lógica matemática, si hiciéramos teoría de conjuntos, pudiéramos decir si hay una clase de los futbolistas o una clase de los deportistas, o sea, como para poderlos estandarizar, pero para los términos sociales no aplica porque realmente no tienen mismos intereses, no los podemos poner en un mismo saco. De igual manera, la clase política, ¿quiénes serían? Los que ustedes son clase política entonces, porque y yo soy clase política, o sea, los que estamos en el campo crítico, propositivo, estudioso de la política, tendríamos que entrar en esa clase política. Los de la oposición tendrían que ser clase política. Los que no están en el ejercicio tendrían que ser. Los que están en el ejercicio también son clase política. Entonces no entra, ese es un término tan impreciso que no dice, es un que diríamos referente vacío porque no podés meterlo. Si lo vas a meter, como digamos, entraríamos casi todo, como vos mencionabas, como ciudadano viviendo en una polis, serían todos estos los políticos. Entonces ahí ya no aplicaría. De igual manera, entonces decimos, tendría que ser la clase en el ejercicio del poder, ¿no? Entonces ahí ya sabemos que sería el grupo de los primeros círculos y en sí los primeros funcionarios de Semilla, que son los que están en el ejercicio, pero en el ejercicio del gobierno. También tendríamos que ser la clase que está en el funcionariato, diríamos, o una burguesía de servidumbre, diría Humberto Flores Alvarado, que es estos grupos que a veces van a tener, recordemos que las oligarquías desde el tiempo de la colonia, muy pocas veces, como menciona Magdalena Casaus, muy pocas veces dan la cara, salvo algunas familias que sí dan la cara y que sirven para defender los intereses, como los Andrade Díaz Durán, o sea, los Díaz Durán que salen hasta cierta forma, porque después de que los Aycinena y demás se repliegan, y igual los Castillo que están atrás, etcétera, no aparecen dentro de los espacios de lo público, ¿no? Al menos dentro del espacio de la política. Pero cada cierto tiempo, sí, sus intelectuales orgánicos van a defender sus intereses, ¿no? Hay otros que no tienen propiamente intereses reales, sino que simplemente son, como diríamos, intelectuales orgánicos que solo van a defender y muchas veces no su propio intereses económicos, pero sí a los de
como el difunto Zapata, que va a tener esa cuenta, como siendo indígena y demás, no entraba dentro de los elegidos hasta cierta forma en ciertos espacios, pero al defender sus intereses gana ciertos reconocimientos y ciertas... Pero lo curioso es que la enfermedad que él se va dando, él va teniendo que pedir caridad para que le ayude a la gente. O sea, y cómo es lo interesante, porque a la burguesía a la que él sirvió y demás no pudieron contribuir a sanar su enfermedad. Entonces son cosas que para ver, mal paga el diablo a quien bien le sirve, ¿va? Como pudiéramos usar otros dichos, ¿no? Pero volviendo, entonces esta burguesía de servidumbre, o el funcionariato, diría Arturo Darcy Ribeiro, como un estamento, no clase, un estamento gerencial del Estado, que interesante en este caso es que se les revierte en algunos momentos con un intento de independizarse de la burguesía nacional. Es un tema también interesante, como entonces van estos grupos a tratar de disputarle el poder. Recordemos también en el tiempo deportivo, ustedes tal vez estaban muy jóvenes, pero en el tiempo deportivo hay un intento de que el gobierno quisiera controlar a la burguesía, y después no lo logra, etcétera, hacen un pequeños acuerdos, etcétera. Después le pagan, le cobran, mejor dicho, le cobran a Portillo ese intento de querer controlar al cacique. Y después ha tenido, y hasta la fecha, y sigue, o sea, obviamente, bajo el control. Entonces, esto es otro de los elementos para decir cómo estos estamentos han ido como manejando el Estado, que es el mismo pacto de corruptos, etcétera, que quiere cierta independencia, pero que hay contubernio. O sea, el cacife abiertamente no se ha opuesto a ellos porque les han servido la mayoría de veces, ¿sí? La mayor parte del tiempo les han servido. Entonces no hay prácticamente gran rivalidad entre estos. Pero no sé si hay dudas, comentarios. Sigo. Entonces decíamos el uso de los términos, igual que ustedes cuando utilicen voluntad política también está fuera de rollo, ya lo habíamos hablado. Pero ya entrando entonces, eso es para más adelante, si después quieren hablar. Hablábamos entonces que el inicio oficial de la modernidad se plantea en Descartes en 1600. Yo tengo aquí el error. Ahí lo corrigen ustedes. Bueno, si pudiéramos, pues va. Es en 1636 con el cogito ergo sum. En 1536 es el debate de Valladolid, al anterior, el de Sepúlveda y de las Casas. Entonces, estamos hablando que aquí Descartes tiene que huir de Francia, se va al reino, pero en este caso a los Países Bajos, que como dijimos, recordarán, se estaba independizando de España. Lo interesante, también, recordemos que Descartes va a plantear pienso, luego existo. La mayoría de la gente lo ha interpretado mal y entiende que pensar, cogito, ergo sum, como que fuera primero se piensa, luego se existe. Entonces, ahí cae cualquiera decir, entonces primero quiere decir que somos almas en un idealismo. Entonces, pero no, él estaba buscando una prueba de la existencia de él mismo y dice, ¿qué puedo demostrar que yo existo? Es porque pienso. Entonces, pienso, es que entonces es porque existo. No pienso primero y después voy a existir, ¿sí? Pero dentro de los alumnos que él tenía, fue alumno, mejor dicho, de Antonio Rubio, y por supuesto con los libros de Francisco Suárez. Estos dos españoles van a ser fundamentales. Recordemos que Descartes estudia en un colegio llamado La Flèche, que era jesuita, y si alguno de ustedes es católico y en algún momento con algún sacerdote o en algún momento de su historia, los pusieron a hacer ejercicios espirituales. Y parte de esos ejercicios espirituales era un examen de conciencia. Es decir, ustedes tenían que llegar por la noche a su
gran lavado de cocos. Sí. Entonces llegan en la noche y tienen que hacer una introspección, que es una forma de reflexión filosófica también, o sea, entrar dentro de uno mismo, o sea, como hacen, obviamente, más fino, por supuesto, el sintoísmo, otras, el budismo, etcétera, que son de introspección, de irse viendo uno por dentro de cierta forma y analizar su conducta, de decir todo este día qué hice cuántas obras buenas hice, cuántas obras malas, me evalúo qué hice más bien que mal, lo que hice de bien fue para obra de Dios o fue para obra mía y demás. Eso de estar pensando sobre uno mismo, ya lo entrenó, que en un momento dice, pienso, entonces es que existo. Entonces era un planteamiento desde esa misma formación, ¿verdad? Pero como decíamos, Dussel plantea el ego cónquiro, o sea, conquisto, luego existo. Entonces, cómo los españoles, al conquistar el espacio de la península ibérica, les da la autorreferencia de que sí, somos pilas, ¿va? Logramos conquistar a los musulmanes, a expulsar a los moros. Entonces, les da ese sentido del yo. Entonces, esa parte del yo es importante. Dussel también encuentra en algunos textos de las cédulas reales, o sea, que ya el rey ya no se menciona como su nombre, sino que se pone yo, un gran yo, el rey. Entonces, ya dando a entender la idea como tal del yo, que es otro de los principios de la modernidad, es para esto. Entonces, van reconstruyéndose también, como mencionábamos, la idea dentro de los españoles, una sobrevaloración de somos pilas, ¿no? Entonces, esa parte incluso, no existía incluso la idea de Europa, pero eso se va a ir construyendo con base a eso, en la destrucción del otro. Entonces, yo conquisto es parte de eso, el ego cónquiro, diría Dussel, ¿no? El ego cónquiro que le da. Entonces, para Ramón Grossfogel es yo destruyo. O sea, antes yo destruyo y por eso yo conquisto. Entonces, esa es la parte. Y cuando llegan, por supuesto, con los aztecas, ellos llegan a decir, y les destruimos sus mezquitas. Entonces, que todavía no se habían cambiado el chip, ¿verdad? O sea, todavía iban con la idea de que estaban peleando contra estos infieles y demás. Pero, bueno, otras ideas que se van dando dentro de este espacio y que van ligadas, es que acá la idea del dueño de la JAU como propietario, etcétera, y que nosotros estamos en tierra prestada y que nos sabemos, hasta cierta forma nos dieron en regalo la vida y demás, que es parte de la epistemología de los pueblos originarios, que prácticamente es desde Huacantanga u otras formas del Gran Espíritu, que aparece desde los inuits, o sea, mal llamados esquimales, hasta los mapuches en Patagonia. O sea, estamos hablando de una diversidad de pueblos que tienen algunos mitos en común, que están, por supuesto, ligados al respeto al fuego, etcétera, y, por supuesto, a la idea de la deuda, el pago, el tojo que se tiene con la vida. Y que, como dijimos, la forma de tenerla es cuidando la vida. Una forma del pago es cuidarla, promoverla, fomentarla, que es parte de la política, de esa nueva política que realmente es vieja política, pues, pero realmente muy antigua la política, pero es a diferencia de la política, de la vieja política que tenemos nosotros, pues la vieja política moderna. Entonces la nueva política se basa en fundamentos, en principios mucho más antiguos. De igual manera, ya habíamos hablado de la idea de la matria en vez de la patria como madre. Recordemos, ya habíamos dicho cómo los pueblos originarios no podían vender la tierra porque dicen, yo no puedo vender a mi madre, yo le pertenezco a la tierra no me pertenece a mí. Más fácil para ellos si la van a robar y demás. De esa cuenta también Marx por eso Marx fue un poco eurocéntrico un tiempo de su vida hasta que se enferma y tiene que ir a Argelia.
y por cuestiones de salud, y ahí se da cuenta, entre otras cosas, cómo era el trato que le daban los europeos, principalmente los franceses, a la población. Y entonces él dice, ¿cómo es esto, este rollo? ¿Va? Que van a destruir la idea de las tierras comunales, porque existían tierras comunales. Entonces, para los franceses era más fácil, en vez de quitársela a todo el pueblo, primero a que fuera propiedad privada, hacer las propiedades privadas. Entonces, después era más fácil o vendérselas, como se mejor dicho, comprárselas, o directamente matar a los dueños, ¿va? Para las ofertas que no se podía rehusar, ¿va? Una de las dos, o vendés o te morís, pero ya no era la lucha completamente contra toda la población. Entonces, ya que los habían hecho la idea de la propiedad privada. Otros pensamientos y otros planteamientos que encontramos acá es el summa causa y summa camaña, que ustedes ya habrán visto y aparece también en el texto algunas ideas del summa causa y summa camaña. Nadie habló, ¿verdad? No. También tenemos, acá en Guatemala se utiliza el uts caslemal. Caslem es vida, el sufijo al es ligado tanto a exaltación como también a los que lo practican. Entonces, compañeras, ¿hay alguna compañera indígena que me pueda plantear cómo se dice en UTS? Es bien, ¿verdad? Espero si tienen algunas otras interpretaciones del buen vivir. ¿No? Bueno, seguimos. La idea del territorio en las poblaciones también, ya lo habíamos mencionado, las poblaciones originarias en Guatemala tienen una relación con el territorio diferente a la que es para el occidental. En términos occidentales, el territorio y la tierra en sí son propiedades, son cosas, son espacios vendibles como tal, ¿va? Entonces, en cambio, para las poblaciones originarias, como mencionábamos, es una relación y una construcción social que está cargada también, se construye con mitos. En este caso, ya habíamos hablado, los sueños despiertos de la humanidad, elementos metafóricos, analógicos, historias basadas, simbólicas. Recordemos que en este territorio vivieron nuestros ancestros, ocurrieron tales y tales cosas, etc. Entonces, tiene un sentido diferente. Por eso la defensa del territorio incluye no solo el espacio físico, sino el espacio simbólico, el espacio espiritual, si se quiere, todos los espacios, el equilibrio que se tiene en el lugar. Es sagrado por eso, o sea, no es como un bien de venta, ¿no? Recordemos también, solo por mencionar un caso, y así aterrizándolo, como el Oshek 1, Oshek 2, que van a robarse, literalmente secuestrar un río y lo privatizan, o sea, cosa que primero es que no le pertenece al Estado, o sea, porque no es público el río es común, es decir, es de todos, y principalmente y primariamente de los habitantes que están cerca. Pero imagínense ustedes entubar, acanalar un río, o sea, el río daba agua para recreación, para alimentación, de no solo el humano, sino también, o sea, de los árboles, de los pájaros, o sea, todo el ecosistema como tal, pues. Ahora imagínense la gente, no, pero es que ustedes están hablando de desarrollo, y ¿de qué sirve un desarrollo que se privatice en un momento y que la gente no se pueda usar, ¿va? Entonces, además de eso, imagínense si a nosotros nos tocara donde íbamos a jugar, donde nos íbamos a recrear, donde se iba incluso nuestras abuelas a lavar la ropa. Ahora, tienen de robo, obviamente, al común. Y es parte de esa misma contradicción. Es igual que cuando yo ponía antes el ejemplo, cuando de las mismas privatizaciones como se han ido dando, yo utilizaba el ejemplo, es que imagínense que ustedes como dueños de una finca,
contratan a un administrador y después de un tiempo el administrador le dice, mire, como no le pude administrar bien, decidí vender la finca. ¿De qué cuenta vas? Si no era tuya, pues entonces ¿por qué la puedes vender? Entonces con el argumento de que como no se podía administrar bien, o sea, el mal administrador era eso. Entonces se puede crear una administración más eficiente, un staff que se puede pagar bien, se puede alquilar, por decir, y por supuesto un buen administrador y que los bienes sigan siendo obviamente del soberano, ¿no? Entonces es parte de esas contradicciones, ¿no? Dudas, comentarios, me los hacemos. A ver. Entonces tenemos la idea de la modernidad. Hay que diferenciar la modernidad del modernismo. O sea, el modernismo lo vamos a encontrar en el arte, vamos a encontrar una etapa en la literatura, en la poesía, en la pintura, en modernismo como un momento, ¿no? Que es diferente a la modernidad. Vamos a plantear que por modernismo también vamos a encontrar es una expansión de la industria, una gran expansión de medios tecnológicos, principalmente de comunicación, y niveles de urbanidad. Entonces, esos tres elementos son modernismo, ¿no? El modernismo es un subconjunto de la modernidad. Todo modernismo es parte de la modernidad, pero no toda la modernidad es modernismo, ¿sí? Entonces hay que diferenciar esa parte. Y igual la idea del progreso, que habíamos mencionado la vez pasada, progresismo por lo regular se plantea linealmente, como una cantidad, cuantitativamente, o sea, ese es parte del problema de la idea del progreso. Aparte que es diferente de desarrollo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros ha ido progresando, entre comillas, ha ido creciendo, hay crecimiento económico en Guatemala. Desarrollo económico no, eso es diferente, porque sigue siendo por lo regular las mismas fuentes de ingreso, aunque ahora la principal fuente de ingreso es de nuestra producción, es migrantes, ¿no? Y si queremos de nuestra, de ahí todo lo demás obviamente que está privatizado son bienes, commodities que tienen una función simplemente no necesariamente industrializada, no se compran el comprador decide el precio. Ven ustedes lo ridículo, o sea, no es el vendedor el que lo decide, porque no lleva un valor agregado hasta cierta forma en lo que producimos, principalmente productos de mesa, de postres, ¿no? Azúcar, banano, verduras, etc. Aunque las ensaladas no son postre, pero por decirlo. De ahí tenemos la diferencia entre laicismo y secularización, que, laicismo y secularización, que es otra forma de mencionar, que va a ser diferente. ¿Quién me dice algo sobre esto? ¿Qué es laicismo y secularización? ¿Sí? Jonathan. El papel de la religión dentro de la sociedad. Creo que, no sé si estoy mal, pero estamos en procesos en que la sociedad se polariza en ese sentido y todo se vuelve más por las cosas científicas, por las cosas alejadas de la religión. Quiere decir que la iglesia se separa de la toma de decisiones del Estado. Sí, eso es básicamente. Si ustedes ven el billete de A5, le den vuelta a un billete de A5. Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Sí. Y si ven en el billete de A5, habla de que se plantea después de la reforma liberal, no de revolución, sino reforma liberal, se plantea una educación laica, o sea, que se les quita la propiedad privada que tenían, el control que tenían la iglesia sobre la educación, que como habíamos mencionado, o sea, ellos tenían que ser los encargados de socializar al indígena principalmente, y se le dejan las fincas, que ellos pongan sus propias escuelas, etcétera. Pero al quitarles esa parte, se habla de que el Estado es laico, pero ahora ya no tenemos un Estado laico. Si ustedes ya vieron el día de la Biblia,
Eso demuestra la hipocresía, ¿no? Porque realmente es el Estado debe estar separado de la fe. Y de igual manera, ¿de qué Biblia estamos hablando? Recordemos que habíamos hablado que hay una Biblia católica y una Biblia evangélica, y hay otras tipos, no solo la Reina Valera, entre otras. Y por supuesto, ¿sí? Disculpe, ¿cómo le llamaríamos entonces a los estados, si se puede decir, desarrollados como Inglaterra, Estados Unidos, donde toma un papel muy importante ya oficialmente la fe y, si se podría decir, la religión, que incluso ya forma parte de las agendas electorales también, todo eso, ¿verdad? Sí, por eso es que cuando hablan de los neocon, o sea, los nuevos conservadurismos, que van ligados también a ese nuevo fascismo, el neofascismo, que también va ligado también a esa de igual manera, o sea, Israel, que ya es un estado casi, estado teocrático, porque realmente ellos ya dijeron que su única religión como Estado de Israel es el judaísmo. Entonces, que no se alejan mucho de los Emiratos Árabes u otros que se plantean evidentemente musulmanes, ¿no? Entonces, ahí hay una hipocresía y demás, ¿no? Pero realmente el laicismo y por ende la secularización es casi lo mismo, pero también la secularización como palabra también implica lo seglar, lo de siglos, como tal, pues, pero básicamente es la misma onda, pero la calidad de laico, ¿no? Pero los estados, en el sentido, debiesen, como mencionábamos, que ha sido una lucha, que se logren separar y que ahora estos nuevos conservadores tratan de volverlos a jalar, pero por supuesto de una iglesia amputada de la parte social, individualista, una visión manipulada, obviamente, de la religión. Entonces ahí hay contradicciones como tales, ¿no? Pero no sé si tendrán otra forma de llamarse, ¿verdad? Pero casi todos los autores lo que mencionan lo plantean como característica propiamente de estos nuevos conservadurismos, tanto de las dos formas de derecha del capitalismo que tenemos actualmente, que dentro de esas pudiéramos hasta meter hasta Rusia, que Rusia entraría entre un capitalismo nacionalista o soberanista como tal, versus el financista, o financiero, o globalista, que son dos versiones prácticamente del mismo modelo capitalista. Entonces, y propiamente lo interesante es el nuevo metamodo de producción socialista, con énfasis socialista, que tiene China, en los cuales, que a pesar de, ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, tiene al menos 5 modelos de producción, ¿verdad? Tiene eminentemente propiedad y fábricas eminentemente estatales, tiene fábricas eminentemente municipales, tiene fábricas comunitarias, en este caso propiedad comunitaria, tienen propiedad privada y tienen propiedades mixtas, ¿verdad? En todas, el papel del Estado, hay representantes del Estado, la planificación del Estado está presente. Entonces, y en todas tienen que dar de esos impuestos, se revierten en el mejoramiento de la calidad de vida de todos. Entonces, por eso sacar 700 millones de la extrema pobreza es todo una nueva visión. Y lo interesante es que no quieren aceptar que ellos mismos se llamen Partido Comunista, pues, o sea, le quieren decir que es capitalismo, pero realmente si lo está dirigiendo el Partido Comunista, pero a los que acusan de comunistas son a los que no pueden funcionar, o sea, en este caso, y no los dejan funcionar como intentos socialistas, como es a Venezuela, como es a Cuba, como es a Nicaragua, entre otros países en África y demás, que han intentado su camino socialista, pero la represión no los ha dejado. Solo con esto termino. Recuerden ustedes con la revolución de los claveles en Portugal, cuando intentan ellos, por medio de elecciones, ser un país socialista. Y entonces ya los iban a reprimir, ¿va? Y les paran la Unión Europea. No, aquí no vas a hacer lo mismo que haces en el tercer mundo. Aquí sí nos vas a respetar, ¿va? Entonces es un tema interesante, ¿va? Cómo sí los dejaron
como tal ahí va. Entonces es puedes joderlos con bloqueos, con otras cosas, pero no ir a reprimirlos como se hace en América hoy, en el resto del tercer mundo, donde sí contratás grupos mercenarios para dar golpes de Estado permanentemente, crear inseguridad, como le llaman el terrorismo económico, llevar mercenarios económicos, dice también hay varios de la CIA que eran parte de ir a destruir la economía, era su función. Entonces hay varios de todos esos tipos de lucha que se dan y que, por supuesto, como estamos mencionando, tienes que crecer mucho. En este caso, China creció mucho y también inundando de basura también, porque también ha creado productos basura, pero que ellos sí están, por lo regular, cada año están reforestando un país prácticamente como fuera el territorio similar a lo que fuera un poquito más grande de Costa Rica. Cada año es reforestado y va para mal. Entonces es una cantidad enorme, por decir todo esa parte, reforestación integral. Entonces sí están haciendo más por el medio ambiente que el resto de los otros países. Pero bueno, volvíamos. Entonces la modernidad está basada supuestamente en esa racionalidad, en el mismo sentido del capitalismo, en la idea del individuo. Por eso es que los pueblos originarios, cuando se habla del buen vivir, de suma causa y de suma camaña, van a superar la visión del individualismo y la misma visión capitalista de los logros y demás, y van a buscar el equilibrio entre la naturaleza y la naturaleza externa, por supuesto, y la naturaleza interna del humano, ¿no? Ya habíamos hablado que uno de los promotores de la modernidad es Francis Bacon, que va a plantear la ciencia como poder, ¿va? Entonces es parte de su lógica, ¿no? Y por ende, como ya habíamos hablado, cómo la ciencia debe de torturar si es necesario a la naturaleza para sacarle su secreto, ¿no? Entonces es esa diferenciación, y es como la política que ustedes ya leyeron. Y parte de esa nueva política incluye, aparte de la descolonización epistemológica y otros tipos de descolonización, el buen vivir, va como otro de los elementos fundamentales. ¿Dudas, comentarios? No. Híjole, ya estamos sobre el tiempo. Órale, nos quedamos acá y vamos a terminar de ver el próximo día. Abran sus cámaras, por favor. Si no lo miro, se me va la orquesta. Bueno. Si tienen algunas otras dudas y otros comentarios, les encargo que hagamos las primeras horas del próximo día, los primeros minutos, comentemos lo que publicamos en el WhatsApp. Compañeros, abran sus cámaras para la foto. Tengo que cerrar. Bueno, con los que estén, pasen buena noche, nos seguimos viendo. Cuídense. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, doctor. Adiós.